Bienvenidos a Casa Arturos, paella y arroz. Cuando realmente se desea conseguir verdadero sabor a marisco en un arroz, nada mejor que preparar un caldo como el que a continuación vamos a hacer. Hecho únicamente con mariscos y además de una manera simple para que recurramos a él cuando queramos y sin meternos en grandes líos de cocina. Su sabor es intenso, tanto como bueno es. 3 mariscos. El primero, cabezas de gamba. 15 para hacer 3 litros. Y las colas las reservaremos para el arroz. El segundo marisco, cangrejos. 7 unidades. Y el tercer marisco, un buey de mar o changurro, del que utilizaremos todo su interior y las patas. Os lo muestro troceado en el plato. Y reservaremos la carne interior adherida a la cáscara, que es demasiado buena para gastarla en un caldo. Y así también las 2 pinzas. Es lo que está fuera del plato y que podemos consumir al margen en un arroz solo o como nos convenga. Empezamos vertiendo en una olla media tacita de aceite de oliva virgen extra. En esa olla nos debe caber para hacer 3 litros de caldo. Tener en cuenta el volumen que ocupará el marisco. Le agrego una guindilla que deshago con los dedos y un diente de ajo pelado. Le doy unas vueltas para que el aceite tome sabor mientras se calienta. Y a continuación añado las cabezas de gambas, mezclándolas con el aceite. Le añado sal, el fuego debe ser medio pobre y vamos removiendo para que las gambas vayan soltando sus jugos. A continuación agregamos los cangrejos, que a nadie se le ocurra echarlos vivos. Son cangrejos de morralla para hacer caldo y que aportan muy buen sabor. Ahora nos ayudamos con un mortero y rompemos triturando todo para que salgan los jugos y más tarde, una vez vertida el agua, llegue con facilidad al interior del marisco. También chafamos las cabezas de las gambas con el mismo fin. Fijaros, y aún nos queda un marisco por añadir, la cantidad de jugos que van apareciendo y luego tendremos en nuestro caldo de marisco. Ahora vamos a dar un toque de sabor que por general aparecerá en nuestro arroz, la salmorreta, este sofrito que tanta comodidad nos aporta cocinando arroces. Os dejo enlace arriba de cómo hacer la salmorreta. Sabéis que se puede congelar. La cantidad para estos 3 litros de caldo son unas 4 cucharas de sopa. No puede faltar un vaso de un buen vino blanco. Yo utilizo un blanco seco y después de mezclar lo vamos a dejar reducir unos 3 minutos. Añadimos el último marisco, el buey de mar o changurro. Este aporta un sabor espectacular al caldo que luego aparecerá en el arroz. Solo tiene un inconveniente, su precio. Tampoco es una fortuna y tendremos para hacer un par de paellas estupendas. Sabed que el resto de carne de buey de mar, la mejor, se consume aparte. Y aunque sí es un poco más caro que un caldo convencional, vale la pena. También, para ahorrar, si lo compráis congelado, es más económico y sale muy bueno. Ahora mojamos con agua, un poco más de 3 litros, y si os caben 4, también está bien. Mezclamos y subimos el fuego a medio fuerte. Y cuando comienza a hervir, le añadimos 3 hojas de laurel para aromatizar el sabor y le queda muy bien. Lo dejamos hervir durante 20-25 minutos y vamos removiendo de vez en cuando.
Veréis que os sale una espuma por la superficie. No es mala, pero mejor que el caldo salga claro porque luego será absorbido mucho mejor en el arroz. Con una cuchara lo vamos retirando. Y una vez más o menos limpio, lo mantenemos hasta que pasen los 20 o 25 minutos. No es necesario mantenerlo durante más tiempo. Una vez pasados los minutos, lo retiramos y lo pasamos a un cuenco a través de un filtro de malla fina para que nos quede separado de cualquier grueso que pudiera haber. Ya veis el color que tiene el caldo y fijaros sin haberle añadido ningún tipo de colorante, ni siquiera azafrán, que luego cocinando el arroz sí le añadiremos. Una vez tenemos el caldo, apretamos el marisco para que escurra y con el mismo filtro pasamos el caldo que nos queda. Este es muy potente y lo añadimos al que tenemos. La olla ha quedado seca y ya tenemos nuestro caldo de marisco. Fijaros qué color tiene y absolutamente natural. Huele a marisco. Incluso apetece tomarlo en una taza. Con este voy a hacer un gran arroz y el resto lo reservo congelado para en su momento disponer y hacer otro buen arroz con excelente sabor a marisco. Espero que os guste. ¡Hasta pronto! Y os recomiendo mis libros, donde encontraréis muchas recetas. Y para los que preguntáis dónde conseguir paellas y sus tamaños, accesorios para paellas, el arroz, azafrán, ñora, leer la descripción del vídeo y están los enlaces que os llevarán a Amazon. Allí podréis informaros y conseguirlos. ¡Feliz día a todos!